Bueno, vamos a comenzar ahora con la parte del funcionamiento del sistema reproductor humano o del sistema sexual humano, tanto del femenino como del masculino, y es básicamente a base, o la regulación de este sistema es básicamente en su mayor porcentaje de regulación hormonal. Un minuto, me desaparezco. Cierro. Para no tener interrupciones, me olvidé de ese detalle antes de empezar a grabar. Perdón. Bien, como les decía, a ver, sabrán por lo que van estudiando en ciencias naturales, tanto los contenidos de ciencias naturales de segundo año como los de tercer año, que ya están cursando, que el organismo humano es un organismo complejo, se considera un sistema de sistemas, es un complejo de sistemas que constituye este organismo, y obviamente todo ese complejo, esa suma de sistemas, necesita una coordinación central, ¿sí? Una coordinación para que todo constituya una unidad, que es el organismo. Entonces, esa regulación se lleva a cabo de dos maneras. La principal, o la que es más inmediata, o la que consideramos que es más rápida, consideramos no, de hecho es más rápida, es la que realiza el sistema nervioso central, ¿sí? Y la otra forma de regular todo el sistema, que es un poco más lenta, que es un poco más digamos, a ver, si bien es más lenta, es el defecto más prolongado en el tiempo, es la que realiza el sistema endocrino. La del sistema nervioso central se realiza mediante impulsos eléctricos, ¿sí? Impulsos eléctricos a través de una red neuronal, ¿sí? Y el sistema endocrino se maneja con variantes de porcentajes de sustancias bioquímicas que llamamos hormonas, ¿está? Bueno, vamos a introducirnos entonces propiamente a nuestro sistema sexual humano, que es el que nos interesa a nosotros acá en ESI, y que también responde de la misma manera que todos los demás sistemas del cuerpo humano a estos dos sistemas de regulación y control. Pero en el sistema sexual humano mayormente predomina la regulación hormonal para su funcionamiento. La regulación del sistema nervioso se limita básicamente al momento de las relaciones sexuales, o sea, a la percepción de los estímulos sexuales para concretar, de hecho, la relación sexual, el coito, que haya concreción de la unión de los individuos de ambos sexos en función de, obviamente, como siempre les digo, la evolución biológica tiene un solo objetivo, no tiene en mente lo social. Entonces, el solo objetivo es conseguir la fecundación, la reproducción y la perpetuación de la especie, ¿está? Entonces, en función de eso, actúa o regula de alguna manera el sistema nervioso central.
o es en el momento en el que actúa sobre este sistema. Pero el resto del tiempo, el sistema sexual o los sistemas sexuales están regulados por el sistema endocrino, ¿sí? Y es esta regulación hormonal la que predomina. Vamos a ver acá en el sistema hormonal o en la regulación hormonal del sistema sexual masculino. En esta imagen tienen dibujado esquemáticamente el circuito de regulación hormonal, que yo en otra diapositiva posterior les voy a explicar también mejor por ahí para que quede más claro esta imagen o este diagrama. La cuestión es así. Nosotros tenemos, y en esto se parecen inicialmente tanto el individuo femenino como el individuo masculino, ¿sí? O el ser humano masculino como el femenino, en su sistema nervioso tienen exactamente las mismas, la misma constitución o el mismo mecanismo, más que nada, el mismo mecanismo de acción para esta regulación hormonal. En nuestra cabeza, ¿sí? Nuestra cabeza, se aloja el sistema nervioso central dentro del cráneo, ¿sí? Eso ya lo van a ir estudiando, si no lo han estudiado ya. Y vamos a encontrar que por debajo del cerebro se encuentra una glándula, o sea, la base del cerebro, encontramos una estructura que se denomina hipotálamo, ¿sí? Y que hace o forma parte de como del cerebro más primitivo o inconsciente, digamos, que no está conectado a nuestras funciones conscientes, ¿sí? Y sirve de vínculo o de puente con una glándula que se encuentra por debajo y alojada en un lugar que se denomina la silla turca, en el hueso efenoides, que es la base sobre la que se apoya el cerebro. Para darles una idea más o menos de cómo está ubicada, si ustedes piensan en una línea que atraviese la mitad, o sea, la frente a la mitad, ¿sí? Y ahí entre los ojos, entre las cejas, un poquito más abajo, y por encima de la oreja, ¿sí? Hiciéramos atravesar dos ejes, más o menos en el lugar donde se unen esos ejes dentro del cráneo, ahí se ubica la silla turca y en ese lugar se aloja esta glándula que está dibujada acá, que se llama hipófisis. La hipófisis, que parece como una perita, un nido ahí muy pequeño, tiene como dos lóbulos y uno de esos lóbulos es en el que se encarga de secretar, o sea, de ambos lóbulos se secretan hormonas que regulan todos los sistemas del cuerpo. De uno de esos lóbulos, que es el lóbulo anterior, se secretan unas hormonas, ¿sí? Que son las encargadas de regular el sistema sexual. ¿Cómo lo hace? Bueno, a partir de la pubertad, o sea, cierta edad de los niños, creo que en clase yo les había comentado que es un par de años antes de que inicie lo que es o lo que nosotros conocemos como actividad, digamos, evidente de este sistema,
que es el comienzo de la menstruación, o la amenarca, que es la primera menstruación en las niñas, y las primeras eyaculaciones involuntarias de los niños, o sí, las púberes y los púberes, un par de años antes se empieza a activar, ¿sí? ¿Quién? Este hipotálamo y este lóbulo de la hipófisis. ¿Cómo se activa? El hipotálamo le envía una hormona a la hipófisis, que acá está escrita. Las hormonas, cabe aclarar, se identifican con siglas, ¿sí? Generalmente tienen nombres asociados a o su compuesto químico, ¿sí? O a su función. O al compuesto químico que las constituye, o a la función que activa. O sobre, digamos, la función que van a actuar. Esta, que se llama GnRH, es la gonadotrofina humana, ¿sí? Gonadotrofina de regulación, ¿sí? Humana, y desciende del hipotálamo hacia la hipófisis y la empieza a activar. ¿Qué es lo que hace la hipófisis cuando recibe esa gonadotrofina? Empieza a secretar, estamos hablando de un individuo, un organismo masculino, ¿sí? O sea, un organismo que posee pene y testículos. Entonces genera dos hormonas. Estas dos hormonas, bueno, hasta acá digo, la hipófisis genera estas dos hormonas, pasa lo mismo en un organismo femenino, también se generan estas hormonas y también van a las glándulas sexuales, pero los efectos son diferentes. Vamos a ver qué pasa en este organismo masculino o con pene. Secreta la hormona FSH o hormona folículo estimulante. FSH es la sigla en inglés, folículo estimulante humana, o hormona folículo estimulante, ¿sí? Y secreta la hormona luteinizante, LH. Bien. ¿A dónde van estas dos hormonas? Piensen que la hipófisis está en la cabeza y tiene que llegar estas dos hormonas a las glándulas sexuales, que son en el caso de este individuo masculino, los testículos, que están allá abajo, más abajo del abdomen, porque son genitales externos. ¿Cómo llegan hasta ahí? Bueno, se vuelcan en sangre, como todas las hormonas. La acción de las hormonas es lenta justamente porque circulan mediante la sangre, entonces hasta que esa sustancia química llega al órgano sobre el que tiene que actuar, tarda un tiempo. Se llama órgano diana, la glándula que la va a receptar y que va a responder a esa sustancia. En biología lo denominamos, en biología, en la medicina, todo se denomina órgano diana, o sea, el blanco al que está dirigido, y va a tardar un tiempo. Bien, fíjense que acá en la imagen hace como un recorte, toma como una muy pequeña porción y la amplía acá. El testículo está formado por un montón de tubos, ¿sí? Rodeados de células. ¿Por qué? Porque esos tubos están formados por un tipo de células y esas otras células alrededor que parecen como rellenos son de otro tipo de células. Bien. La folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli, que son
las que van a favorecer, las células de Sertoli, son las que van a activar o son las que determinan la activación de los espermatocitos, que son las células que originan luego o derivan luego en espermatozoides, ¿sí? Entonces, folículo estimulante es justamente una hormona que estimula, ¿sí? Estimulante, que estimula la formación de la futura gameta sexual. Bien, la luteinizante actúa sobre otro tipo de células, que son esas otras células que están de relleno, que acá le llaman intersticiales, que además de ese nombre pueden tener el nombre, o sea, pueden, en realidad tienen otro nombre, más correctamente se llaman células de Leydig, o Leydig, perdón. ¿Sí? Y esas células están especializadas en realizar una secreción específica. ¿Qué secreción específica? Otro tipo de hormonas. ¿Se acuerdan que les dije en un video anterior que hay genéticamente está determinado que se produzcan ciertas hormonas sexuales dependiendo del organismo, bueno, o cierto porcentaje mayor de hormonas dependiendo del organismo que sea, o sexualmente, digamos, cual sea. Bueno, justamente estas células intersticiales o de Leydig secretan las hormonas andrógenos, de las cuales la testosterona es la más conocida, ¿sí? Y es la que estas hormonas andrógenas son las que se encargan de los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué hace esta testosterona? Bueno, primero y principal, ayuda y colabora con la formación o la maduración del espermatozoide, ¿sí? No solo madura a través de la folículo estimulante, sino que la misma testosterona también favorece el proceso de maduración de ese espermatozoide. Es más, de hecho, y ya que estamos acá, vale aclarar que desde que empieza a activarse la maduración o la formación del espermatozoide hasta que está listo para salir en una eyaculación, pasan aproximadamente 70 días. ¿Sí? Bien. Además, la testosterona, o sea, cómo llega además al resto del cuerpo para generar los caracteres sexuales secundarios, que ya vamos a mencionarles en la siguiente diapositiva, les voy a mencionar cuáles son. Llega, obviamente, como ya lo hemos expresado o comentado cuando hablamos de la hipófisis, llega mediante sangre, o sea, la testosterona se produce en estas células y se vuelca a la sangre. Como se vuelca sangre, está circulando por el torrente sanguíneo y sirve como información de retroalimentación negativa para que informe tanto a la hipófisis como al hipotálamo cómo va sucediendo el proceso. O sea, dependiendo de la cantidad de testosterona, el porcentaje de testosterona que hay en circulación de sangre, la hipófisis, el hipotálamo y la hipófisis regularán su producción de hormonas folículo estimulante y luteinizante para que este proceso que se produce en estas células se regule en un término medio. ¿Sí? Entonces, según sea el porcentaje que hay presente de testosterona en sangre, estos dos saben si la glándula sexual está funcionando bien o
hace falta mayor o menor estimulación. Otra forma de control también es mediante una hormona más que se llama inhibina. Esta inhibina se produce en las células de Sertoli, ¿sí? Y tiene esa única función que es la de inhibir o la de avisar a la hipófisis cómo se está produciendo la maduración de espermatozoides. O sea, dependiendo de la cantidad de inhibina que haya en sangre, la hipófisis sabe si se están produciendo mucha cantidad de espermatozoides o poca cantidad, ¿sí? Y es la única función que tiene esta hormona. No aporta los caracteres sexuales, no aporta a la maduración de espermatozoides ni a ninguna otra función más, como sí lo son las hormonas andrógenas y la testosterona principalmente, solo regula o sirve para regular la producción de estas dos y sobre todo la folículo estimulante, ¿sí? De la producción de folículo estimulante, o sea, regular qué cantidad de espermatozoides se produce. Bien. Voy a pasar, perdón. A ver, sí. Esta diapositiva que van a ver acá a continuación es una foto que saqué del pizarrón que tengo atrás, porque es un esquema con el que yo me ayudo mucho para explicarles cómo funciona, ¿sí? Esto que está acá es lo que acabo de decirles. Tenemos el sistema nervioso central, todo esto está ubicado en la cabeza, que se conecta a través del hipotálamo con el sistema endocrino. El hipotálamo secreta la gonadotrofina de regulación a la hipófisis y la hipófisis, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo empieza a suceder esto? Cuando comienza este proceso de maduración sexual, cuando a cierta edad, y esto se activa todo genéticamente, ¿sí? A cierta edad comienza a activarse estos procesos para que el individuo se vuelva reproductivamente activo, ¿sí? Se considera, o sea, genéticamente hay como un mecanismo que sabe que ese cuerpo está lo suficientemente maduro como para ser sexualmente activo o reproductivamente productivo. Valga el trabalenguas, ¿sí? Bien. Entonces, la hipófisis secreta la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante que van a las gónadas o glándulas sexuales, que en este caso, por ser un individuo masculino o con pene, ¿sí? Tiene esas gónadas o glándulas sexuales, se denominan testículos. Ya anatómicamente los ubicamos en el video anterior. Y esos testículos, en esos testículos van a ir a actuar específicamente cada una de estas hormonas en células diferentes. La folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli, ¿sí? Y lo hace para que se produzcan, o sea, empiecen a activarse la producción de espermatozoides. Además, también se produce la inhibina, que lo que hace es, lo que mencionábamos recién, la regulación de la producción de folículos estimulantes, para que la producción de espermatozoides no sea ni excesiva ni escasa,
sino que se mantenga en un punto regularmente medio. La luteinizante va directamente a las células de Leydig o las intersticiales que dijimos y produce estas hormonas andrógenas, de las cuales, como mencionamos, la más destacada o la más conocida es la testosterona, que tiene como función, además de colaborar con las células de Sertoli, tal vez yo marqué mal la flecha, tendría que haber puesto directamente sobre el espermatozoide, o sea que colaboran con la maduración de los espermatozoides, tienen la función primordial de generar los caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Ya voy a hablar de esto. Como les dije en el video anterior, una vez que comienza este proceso de maduración sexual en el individuo masculino o con pene, este proceso se mantiene durante toda su vida hasta su muerte. Puede decaer un poco en sus años de adultez, o sea, adulto mayor, anciano, en caso de llegar a la ancianidad, pero no deja de producir espermatozoides ni se dejan de producir hormonas andrógenas. Bien, ¿cuáles son los caracteres secundarios? Los caracteres secundarios son, desde ya el que mencionamos en una clase, el crecimiento de los genitales, o sea, aumenta el tamaño de testículos y del pene. Se engrosan las cuerdas vocales, por eso los niños en la pubertad, cuando empiezan con este proceso de generación de hormonas sexuales, tienen esos cambios a veces de voz. No a todos les pasa, pero muchos tienen como esas variaciones de timbre y de intensidad de voz, y es debido a la acción de las hormonas y el engrosamiento de las cuerdas. El crecimiento de pelo corporal en zonas o sea, en determinadas zonas del cuerpo, como lo es el pubis, las axilas y la cara. Obviamente la maduración del espermatozoide, que es esto que marcamos acá. Y una más que no agregué, pero vale la pena mencionar, es considerada, la testosterona principalmente, es considerada la hormona del deseo sexual. ¿Sí? Es como que la presencia, mayor presencia o menor presencia de la hormona en sangre aumenta el deseo sexual. Está en estudio esa característica o esa acción, pero es, digamos, una de las líneas bastante como es, promovida respecto al deseo sexual o a la forma en que se produce el mecanismo del deseo sexual. Bien, como decíamos, al ser un sistema hormonal, de regulación hormonal, tiene que haber un mecanismo de información a la central, ¿sí?, que emite las órdenes, y son justamente las hormonas sexuales, las andrógenas, las que por su presencia en sangre terminan informando tanto al hipotálamo como a la hipófisis cómo está funcionando la producción de espermatozoide y la producción hormonal. Una cosa más que les voy a mencionar, importante, es que este espermatozoide tiene
como ya les dije, como 70 días de proceso de formación desde que inicia, ¿sí?, su maduración hasta que está listo para salir en una eyaculación, pero solo puede sobrevivir fuera del sistema sexual masculino, digamos, después de una eyaculación, fuera de los testículos, 72 horas. Y acá viene mi paréntesis, y depende de dónde sea ese fuera de los testículos, porque son 72 horas dentro del tracto del sistema sexual femenino. O sea, si la eyaculación se produce en el interior de la vagina de una mujer o de un cuerpo, de un individuo femenino, perdón, para expresarme con propiedad, ¿sí? Porque si la eyaculación es por una práctica sexual como masturbación, el tiempo de vida, obviamente que no van a ser 72 horas. Es muy sensible a los medios ácidos, no los resiste, y obviamente que en un medio ambiente no apropiado, donde sufra deshidratación o lo que o sustancias no apropiadas para su sobrevida, va a morir antes de esas 72 horas. Todo depende de qué práctica sexual sea la que lo expulse fuera del sistema masculino, el sistema sexual masculino. Bien, vamos ahora con el sistema hormonal femenino. Bueno, creo que voy a hacer algo así. Voy a parar acá porque tengo varios, ¿cómo es? Mensajes que responder.